Ahora que hemos estudiado ya la longitud del ciclo económico, vamos a pasar a otro tema relevante en el estudio de las fases del ciclo económico, como son las amplitud, la amplitud del ciclo económico. En términos generales, la amplitud se refiere a la altura que alcanza la fase de auge cíclico y a la profundidad de la fase recesiva del ciclo económico. Podemos decir que la amplitud está referida a esa magnitud o intensidad de las fluctuaciones que se dan de la actividad económica durante el ciclo completo, durante la longitud de un ciclo económico. En otras palabras, la amplitud del ciclo o de la fase muestra el grado en que los diferentes indicadores, la producción, el PIB, el empleo, la inversión y otros, fluctúan desde los niveles más altos durante la fase de auge hasta los niveles mínimos durante la fase de recesión. ¿Qué significa una amplitud mayor? Bueno, eso nos indica que las fluctuaciones en la actividad económica son pronunciadas y por tanto con mayores variaciones entre las fases de expansión y contracción. Por otro lado, una amplitud menor del ciclo indica que las fluctuaciones son más suaves y que las diferencias entre las fases de auge y recesiva son menos marcadas. Podemos ver que tenemos otro comportamiento oscilatorio, otra onda, donde hemos identificado dos puntos máximos y dos puntos mínimos, iniciando en el momento T sub 0 y terminando en el momento T sub 3. Recordemos que la longitud del ciclo puede ser de mínimo a mínimo y de máximo a máximo. Entonces, la amplitud se puede medir en cada una de las fases. Entonces, aquí vemos la representación de la amplitud de la fase recesiva del ciclo o la profundidad de dicha fase. Esta amplitud va a comparar el punto más bajo, que sería el punto B, respecto al punto más alto de dicha fase, que es el punto A. Y esta diferencia, recordemos, va a depender del tipo de variable o indicador que se esté usando para la estimación del ciclo económico. Ahora, al estimar la amplitud de la fase de auge o la altura de la fase de auge, que sería comparar el ascenso en su punto más alto, que sería el punto C, que sería el punto de crisis C, respecto al punto mínimo o el punto de recuperación inmediato anterior, que sería el punto B. Y así obtendríamos la amplitud de la fase de auge cíclico, completando el ciclo económico de máximo a máximo. Tendríamos la amplitud de las dos fases, la amplitud de la fase recesiva y la amplitud de la fase de auge cíclico. Si nosotros lo quisiéramos registrar, vamos a utilizar este cuadro donde tenemos la fase del ciclo, que es la fase recesiva y auge, y tenemos la amplitud. Y por tanto, en la fase recesiva del ciclo, que va del punto A al punto B, ¿cómo lo vamos a obtener esa amplitud? Entonces, aquí se va a calcular una diferencia. Una vez que ya hemos identificado puntos máximos y mínimos, cimas y fondos o valles, podemos estimar la amplitud. Entonces identificamos el punto mínimo de la fase recesiva, que es el punto B, ese nivel, y a ese nosotros le vamos a restar el punto máximo de la fase recesiva. Es decir, la amplitud de la fase recesiva va a ser igual al punto más bajo, el punto B o punto de recuperación B, menos el punto más alto, ¿ya? O punto A o punto de crisis. El resultado nos mostrará, si el resultado es negativo, pues obviamente nos va a mostrar que estamos identificando la fase recesiva del ciclo. ¿Ya? Pues representaría la caída o el descenso de la actividad económica. Ahora, si queremos calcular
la amplitud de la fase expansiva, la fase de auge cíclico. Como ya se han identificado los puntos, nosotros tenemos el punto máximo y mínimo, que es el que vamos a utilizar. Entonces acá es donde se identifican primeramente esos puntos para tomar en consideración y se procede a realizar la diferencia entre el punto máximo C menos el punto mínimo B, como se muestra en el cuadro. Es decir, que la amplitud de la fase de auge cíclico va a ser igual al punto más alto, que sería el punto C, menos el punto más bajo o el punto de recuperación anterior. En este caso estamos en una fase de auge, el resultado positivo nos va a dar certeza que estamos calculando la amplitud de la fase de auge. Y de esta forma es como se estima la longitud de las fases del ciclo económico. Este resultado va a poder ser expresado ya sea en términos porcentuales, logarítmicos o en otras unidades diferentes que van a depender del indicador que se esté utilizando. Ahora bien, es relevante mencionar la importancia de la amplitud, del cálculo de la amplitud de los ciclos económicos, de las fases del ciclo económico, porque esto, al igual que la longitud, nos permite tener una idea del riesgo y la volatilidad que se da en el ciclo económico. ¿Y qué implica una mayor volatilidad? Bueno, mayor riesgo para las empresas, para los agentes económicos. Al tener amplitudes muy pronunciadas, esas fluctuaciones pronunciadas, tienen impacto significativo en las proyecciones de producción, de empleo, de ingresos, de las tasas de ganancia, ¿verdad? De igual forma, hemos hablado de las políticas económicas y la estabilización. La amplitud del ciclo influye en las políticas económicas y en las medidas que se toman para estabilizar la economía. Una mayor amplitud va a requerir o puede requerir políticas contracíclicas que vayan más fuertes, ¿verdad? Políticas más enérgicas para mitigar esas fluctuaciones y reducir la volatilidad de la economía. De igual manera, los empresarios, ¿verdad? Las decisiones empresariales de los capitalistas, la amplitud también afecta sus decisiones de inversión y las estrategias. El cálculo puede ayudar a los empresarios a mejorar sus decisiones de inversión, ¿ya? Una mayor amplitud lleva a tomar ciertas reservas, ¿verdad? Cierta cautela y tener planificaciones y proyecciones un poco más prudentes en torno a la inversión. En fin, en conclusión, la amplitud del ciclo económico nos representa esa magnitud de las fluctuaciones en la actividad económica y que tiene implicaciones relevantes, ¿ya?, para la volatilidad, para estudiar la volatilidad de la actividad económica, para la toma de decisiones tanto privadas como públicas.